De ese tema hablamos esta mañana con nuestros invitados, el ex jefe castrense, el general Romero Orlando Vázquez Velázquez, también dirigente político de la Alianza Patriótica Hondureña, y también hablamos con Germán Lobo, que es concejal del Consejo Nacional Electoral, porque justamente hablaremos del tema también que tiene que ver con esta situación de una de las empresas que van a manejar las elecciones en nuestro país, sobre todo las primarias. General, buenos días. Buenos días, don Armando. Es para mí un placer saludarlo, lo mismo que saludar a don Germán Lobo, mi amigo, saludar a todos los amigos televidentes, a los hondureños en el país y en el extranjero. Saludos para todos. Muchísimas gracias, don Germán Lobo. Buenos días. Muy buenos días, don Armando. General, un placer compartir con usted este set también, mi amigo, a quien respeto y admiro mucho, y siempre tiene un espacio especial en mi familia. Y a la sociedad hondureña, aquí estamos para orientarlo en todo lo que tenga que ver con el tema electoral y la vida política del país. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación. General, si de entrada le consulto, ¿qué piensa de eso último que ha dicho el jefe del Estado Mayor Conjunto, justamente ayer, que se ha referido a los críticos a su último discurso y les manda a decir, macho que respinga, chimadura tiene? Bueno, yo creo que el jefe de Estado Mayor Conjunto lo que debe hacer es dedicarse a sus labores castrenses relacionadas con la misión constitucional. Él no puede estar dando mensajes o sugerencias o haciendo algunos comentarios que pueden dañar la imagen de la institución. Eso da lugar a que se malinterprete y que la institución pierda la credibilidad que ha tenido con el pueblo hondureño. Y también da lugar a que la gente piense que ya no hay neutralidad. Y eso es peligroso para la institucionalidad y es peligroso para el país también. Pero también puede dar lugar a que existan divisiones internas, porque no todos los miembros de las Fuerzas Armadas van a estar de acuerdo con la posición del jefe de Estado Mayor. Por eso es que hay que mantener la neutralidad. Y luego, en el futuro, hay que recordar que estos comunistas, marxistas que están en el poder, no van a estar todo el tiempo. Y puede dar lugar a persecuciones políticas como ha sucedido en otros tiempos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es mejor mantener la neutralidad en este caso y dedicarse a cumplir las misiones y sobre todo a garantizar lo que es el proceso electoral, que es parte de las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas, bajo el contexto del respeto a la Constitución, ¿verdad? No meterse con ningún partido, porque hay que recordar que las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas de la nación, porque la militarización de la política puede dar lugar también a llevarse de encuentro al país y perder muchas cosas que se han logrado hasta el momento dentro de la institución militar. Es riesgoso porque después de ser una institución fuerte, que se convierta en un brazo armado de un partido político, no es posible. Y eso puede dar lugar sobre la base de una mala decisión. Como él mismo lo ha dicho, es a través de las palabras que uno puede generar opinión. Entonces, a través de las mismas palabras es que se puede destruir también una institución. Hay que tener mucho cuidado. Yo le mando un mensaje como un soldado formado bajo las trincheras del honor, de que hay que tener mucha prudencia en ese sentido y no dejarse instrumentalizar por un político sin escrúpulos, sobre todo esta gente de izquierda, que ellos ya demostraron que no tienen ningún escrúpulo, nos están hundiendo al estilo Cuba y Venezuela, como usted lo apuntaba, introduciendo o sembrando mejor la división y el odio entre los hondureños, sembrando el desempleo, sembrando la pobreza, y al mismo tiempo ellos se han asociado con el crimen organizado para llegar y mantenerse en el poder. Y hacen muchas actividades relacionadas con la corrupción. Y lo hemos visto también que siguen queriendo utilizar las Fuerzas Armadas para actividades de corrupción, como es el último decreto para compras directas que le han autorizado a la ministra de la Defensa. Entonces quiere decir de que ellos están metidos en muchas actividades que no tienen nada que ver con la legalidad y por lo tanto son gente sin escrúpulos. Hay que tener mucho cuidado y es un mensaje que le mando a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, con el respeto y el cariño que uno les tiene. Yo no le estoy hablando aquí como un político, sino que le estoy hablando como un patriota, como alguien que ama su tierra y que quiere lo mejor para Honduras y que quiere lo mejor para la institución. ¿Está aliado el actual gobierno con el crimen organizado, general? Obvio, y los videos que salió y otros videos que han estado saliendo, eso es más que evidente. O sea, de que utilizaron la criminalidad para llegar al poder y eso no lo podemos nosotros ignorar. Eso nos llena de mucha vergüenza a los hondureños y además de eso han convertido al país en un país facilitador para el crimen organizado. ¿Y por qué? Porque se comprometieron con la criminalidad. Eso es sumamente delicado y no podemos dejar de señalarlo. Primero, las amenazas que tiene el país solo son tres, en este momento, que son las más difíciles y que tienen relación con todo. Que la primera es el socialismo totalitario que nos quieren imponer, que es destructor de países, que hundió a Venezuela y que hundió a Cuba. Y la otra es la asociación ilícita de los políticos con el crimen organizado, que nos ha llenado de vergüenza a los hondureños y que al mismo tiempo sabemos de que está ocasionando serios problemas a Honduras porque nadie quiere venir a invertir en un país que está relacionado con el crimen, porque la gente se decepciona.
y no lo ven ni como destino turístico, ni lo ven como un buen lugar para invertir. Y la otra son los altos niveles de corrupción que persisten en el país. Por ejemplo, tenemos esa planilla fantasma otra vez en el Seguro Social. Tenemos también ese problema de la compra de boletos de avión a través de ferreterías. Un juez asociado con el crimen organizado, una fiscal asociada con el crimen organizado. Esas acciones que se hacen a través de las compras directas que están haciendo, que también a la larga van a terminar en grandes actos de corrupción, porque ya está demostrado que no hay justificación alguna, y sobre todo cuando una persona está involucrada en política, una precandidata presidencial no puede darse el lujo de hacer ese tipo de actividades, porque prácticamente da a entender que quieren utilizar esos dineros para las campañas políticas, y eso también es ilegal, y se están llevando de encuentro una institución que es noble como las Fuerzas Armadas, porque la quieren utilizar para hacer ese tipo de actividades que son sumamente ilegales. O sea, de que aquí no podemos nosotros obviar esta realidad ni poder tapar el sol con un dedo. Están asociados con el crimen organizado. Están asociados con el crimen organizado. Bueno, y partiendo de esto, algunos sectores dicen, y también partiendo de las encuestas que se conocen, que la mayor parte de la gente está en contra del actual gobierno, algunos dicen que la única manera que se puede quedar libre es con un golpe de Estado, ¿eh? O por eso quizás hablan tanto de golpe de Estado, para gestar un autogolpe, o realmente haciendo un fraude pero descomunal en las elecciones, al estilo Nicolás Maduro, que para que usted tenga una idea, el candidato, bueno, o presidente electo, es el presidente electo realmente en Venezuela, el señor González Urrutia, el Mundo González Urrutia, sacó 67%, ¿qué ven usted? Maduro sacó 30%, o sea que más que lo dobló. O sea, es una diferencia abismal. Yo le pregunto a don Germán Lobo si es factible hacer un fraude tan descomunal, si en este momento Libre está, en algunos lugares inclusive, de 10 hondureños, 9 están en contra de Libre. Armando, ¿me permite opinar sobre el primer tema? Correcto. Mire, yo creo que al jefe del Estado Mayor Conjunto creo que lo sorprendieron y él no se ha dado cuenta que lo que anda buscando Libre o el partido en el gobierno es una bandera política de cara a las nuevas elecciones, ya que la bandera política que tenían de traer la MASI ya se les derrumbó y no les surtió ningún tipo de efecto. Entonces andan buscando una bandera política de cara a las próximas elecciones. Y es aquí donde las Fuerzas Armadas tienen que tener mucho cuidado y personalmente su dirección, en el sentido que le corresponde a las Fuerzas Armadas proteger la soberanía nacional. Y la soberanía nacional recae sobre la que lo ejercen y sobre los que la delegamos y los que la reclamamos. Entonces ellos tienen que ser muy prudentes en el sentido de pronunciarse de una manera política, porque desorientan a la sociedad hondureña y esa inclinación política es dañino de cara a las elecciones del 2025. En cuanto al fraude, mire, partamos de que la institucionalidad hondureña en cuanto a materia electoral son muy distintas a la de que se vivió en Venezuela o al órgano electoral en Venezuela. En Honduras, el órgano electoral está compuesto por las 3 fuerzas políticas mayoritarias y acompañándola por otras 2 fuerzas políticas. Y para que en Honduras se pueda dar un fraude de ese tamaño, tendría que existir la colisión o el acompañamiento de cualquiera de una de las 2 fuerzas políticas. No lo puede hacer por sí solo el partido en el gobierno, tendría que ser acompañado. Y en razón de eso, creo que aquí tenemos que estar vigilantes todos los hondureños de todas las acciones que vaya haciendo el órgano electoral de cara a las elecciones, tanto primarias como generales. Correcto. Con esta licitación que hubo, que se inició, don Germán Lobo, ¿conoce usted, por ejemplo, esta empresa Smartmatic? Mire, tenemos que en 2021 aquí manejó el sistema biométrico. Mire, esto de las licitaciones, creo que ha venido dándose una serie de situaciones para llevarlo al último minuto del Consejo Nacional Electoral. Si usted recuerda, el presupuesto fue solicitado en mayo y vino siendo aprobado en septiembre. Y después, con esa crisis que se armó en el Consejo con la integración del nuevo órgano electoral, de que se perdieron un par de días ahí. Luego, el 14 de octubre se lanza la licitación y se apertura el 25 de octubre. ¿Qué indica esto? Que no hemos tenido tiempo para tener mayor cantidad de ofertas. Y lo preocupante es que se presentan 3 y una se retira porque argumentando que no tuvo tiempo para poder llenar las condiciones que el Consejo le estaba dando. Y quedan 2. ¿Qué va a pasar con estas 2 si no califican de conformidad a los pliegos de licitación? Nos tendrían que orillar a buscar una empresa y hacer una contratación directa.
Eso es lo peligroso que estamos viviendo en el panorama político. Y en cuanto a Smartmatic, creo que acompañó al Consejo Nacional Electoral en el proceso pasado, solamente en la biometría. Fueron los proveedores de los aparatos y así como del software. Y no participaron para efecto de la transmisión de resultados preliminares porque llegaron 5 minutos tarde en el momento de la recepción de la oferta. Y es aquí donde hay que pedirle a la comisión evaluadora del Consejo de esta licitación que le ponga mucho énfasis a la experiencia satisfactoria que han tenido estas empresas en otras elecciones a nivel mundial. O sea, entonces Smartmatic participó únicamente en la biometría. En la biometría, y también fue el encargado del software, y también tenía la responsabilidad de la auditoría del sistema que estaba implementando la otra empresa que era argentina, MSA. Correcto. Bueno, porque es aquí donde, como se dicen, a quien contrate el CNE, aquí es como se dice popularmente, donde la mula botó a Genaro. Porque mucho va a depender la transparencia, la pureza, la honestidad del próximo proceso electoral de la compañía que se contrate. O sea, aquí de nada va a servir que esté Romeo Velázquez desgaleándose, que se desgalíe medio mundo en la oposición, criticando esto y lo otro. Si el día de las elecciones, pongón, en un SAS, ya sabe usted, pasa la de Venezuela. Que ya todo el mundo entero se dio cuenta y sabía desde antes la derrota catastrófica que iba a tener el señor Nicolás Maduro. Pero ¿qué pasó? Aparece el señor, el presidente del CNE allá, a eso de las 9 de la noche, 10 de la noche, hora de Honduras, ¿verdad? Diciendo, ganó Maduro, decís es todo. Hasta el sol de hoy, fíjense que esas elecciones fueron el 28 de julio. Estamos hoy a 28 de octubre. ¿Cuántos meses han pasado? Y no han presentado una tan sola acta el CNE de allá que diga que ganó Maduro. Sencillamente el señor presidente del CNE dijo, ganó Maduro y punto. Armando, pero en ese proceso el sistema sí funcionó. Y gracias a que funcionó el sistema, es que la oposición tuvo la oportunidad de recopilar todas las actas originales emitidas en las mesas. El problema ahí es la declaración que dio el presidente del órgano electoral, que nunca pudo justificar sus declaraciones con la transmisión de resultados que se dieron desde las mesas electorales. Porque gracias a que funcionó el sistema, la señora Machado hizo la recopilación de todas las actas y se las mandó a la OEA, donde efectivamente se ha confirmado que quien ganó fue el señor Edmundo. Entonces, y después viene el otro tema que es la divulgación. Sí, ahí donde quiero perdón, yo no pretendo, y es válido tener miedo, y eso nos permite a nosotros anticiparnos a los hechos. Sin embargo, hay que ver cómo está estructurado el sistema electoral hondureño. Ok, después de que el Consejo contrate estas empresas para estos sistemas, también está en la obligación de buscar una empresa que audite estos sistemas. Y es aquí donde todos los partidos políticos tienen que estar pendientes y acompañar esa auditoría y poner sus mejores expertos en sistemas para auditar esos sistemas, para efecto de saber con qué reglas estamos jugando. Porque no solo es que los vamos a contratar, hay que auditarlo, a ver si es válido. Y también la composición política del Consejo Nacional Electoral, en la dirección de sistema hay 3 codirectores y están representados por los 3 partidos. Igual como está representado el pleno de consejeros. Por eso le digo que para que se dé algo al interior del consejo, tienen que ponerse de acuerdo 2 para que le den la orden a la empresa. Bueno, yo quiero hacer una aclaración ahí, correcto, Armando. Es que él está bien en lo que está diciendo. No está diciendo nada malo. Lo que nosotros estamos hablando aquí es la seguridad cibernética. Sí. Y el espionaje cibernético. Que eso es lo que hay que estar nosotros preparados. Si lo han hecho en otro país, lo hicieron en México. ¿Y por qué no lo pueden hacer en Honduras? Si lo hicieron en Venezuela, ¿por qué no lo pueden hacer en Honduras? Entonces, sabemos nosotros que hay una situación compleja, que tenemos un gobierno que es un gobierno dictatorial que está haciendo manipulaciones para quedarse en el poder. Y lo hemos visto manipulando en la misma Junta Directiva del Congreso Nacional, manipulando lo que es la Corte Suprema de Justicia, manipulando lo que es la Fiscalía, manipulando el Consejo Nacional Electoral, porque aquí no se trata de las personas que están en puestos de liderazgo elevados, se trata de los delincuentes, que entran a través de otras formas, a través del hackeo a los sistemas. Usted habla de los titiriteros. Exactamente, entonces los concejales pueden tener las mejores intenciones, pero va a haber uno que está recibiendo instrucciones del sistema y estos están siguiendo los mismos ejemplos de Venezuela para poder hacer este tipo de actividades. Ante eso que nosotros tenemos que prepararnos. Mire, por eso dije al principio, cuando dude usted ataque, sí, porque hay duda que esta situación se pueda dar dentro del proceso normal en Honduras, porque lo hemos visto en otros países. Por lo tanto,
hay que estar preparados y una de las buenas observaciones es también contratar a una empresa que venga a validar los sistemas porque están las contramedidas electrónicas, estamos hablando de seguridad. Y cuando usted habla de contramedidas electrónicas es porque tiene que proteger los software, porque si no lo van a adulterar, hay diferentes formas. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo, que lo utilizaron en otros países, como por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como el Ejército Ciudadano de Paz, que es una organización netamente patriótica, no política? Es levantando el espíritu de los hondureños de sentimiento patrio para defender nuestro país de estas amenazas. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos eso por el hecho de que si esta gente no va a votar, y hay 6 millones autorizados para ir a votar en Honduras, 6, 7 millones, y de esos 7 millones no van a votar 3 millones y solo van a votar 4 millones, esos 3 millones le pueden facultar a los que están en el gobierno a través de un control del software o los diferentes sistemas que tengan contratados para adulterar los resultados. Y eso lo pueden hacer con algoritmos. Y eso lo pueden hacer. Yo no digo que adentro no quieren hacer lo correcto, pero aquí estamos ante un sistema malvado, perverso. Mire, esta gente de la izquierda que está en el poder, estos marxistas o comunistas, o como le queramos llamar, mire, estos son sabios, pero perversos, que tienen esa habilidad de poder hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Eso es lo que tenemos que nosotros que estar claros en ese sentido, y que van a hacer todo lo posible por hacer los fraudes que sean necesarios, si es que llegamos a las elecciones, porque usted lo ve que ni siquiera habían actualizado el presupuesto para poder contratar estas empresas, que están bajo una estrategia que solo los está favoreciendo a ellos. Por eso es que nosotros debemos de venir a luchar como hondureños con una causa, y la causa es no dejar que estos socialistas totalitarios sigan hundiendo al país o que se sigan asociando con el crimen organizado, porque lo que están sembrando aquí ha sido la división, el odio, están sembrando la pobreza, están sembrando muchas acciones ilegales, y ahora han sembrado una manipulación al sistema económico que han hundido a todos los hondureños. Aquí lo que van a hacer ellos es casualmente manipular la pobreza porque les conviene, pero están llevando al país a una pobreza exagerada. Si no miras las últimas medidas que han tomado económicas, que han tomado los marxistas en el poder, es para llevar al país a la vil pobreza tipo Venezuela y Cuba. Mire que ahorita le aumentaron 175 puntos a la tasa de política monetaria. Eso es exagerado para un país como el nuestro, donde la gente no tiene trabajo y está viviendo en la pobreza. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ellos están con su estrategia de quererse mantener al poder a toda costa, utilizando cualquier medida delincuencial para hacerlo, y contra eso es que debemos oponernos nosotros y salir a luchar como verdaderos patriotas. A estas alturas de que se ha ganado con esa diferencia, ¿no? Entonces, allá la oposición se anda de boca abierta, de jeta abierta, como se dice, y no pone los IES, como se dice, los puntos de las IES, porque la trampa está ahí. Le repito, aquí se podrá desgalillar lo que quiera, Romeo Vázquez, Salvador Narrala, Jorge Cálix, ¿y de qué sirve? Armando. Si mire, en un día, es más, no es en un día, en una hora, en media hora, le hacen la chanchada ahí en el CNE. Armando. Esa es la realidad. Armando, quiero decir algo. Mire, yo entiendo al abogado Germán Lobo. De repente él está actuando de buen corazón en ese sentido. Pero a esos izquierdistas comunistas no les dejen ni un poquito de espacio. Esos están con una estrategia destructiva de llevarnos a un país dictatorial tipo Cuba y Venezuela. Y van a hacer todo lo que sea necesario para lograrlo. Yo aquí no le estoy hablando como político, porque yo no estoy participando en ninguna actividad política ahorita. Mi misión y mi responsabilidad como ciudadano es salir a defender mi país. Es una causa la que nos está moviendo a nosotros en el Ejército Ciudadano de Paz, la causa de defender al país de esta dictadura que nos está hundiendo y que se ha asociado con el crimen organizado y que está llevando a cabo muchos actos de corrupción. Entonces, lo que yo digo acá, ¿verdad?, es que ese gobierno se ha convertido en el peor enemigo de la democracia y en el peor enemigo de Honduras. Y por lo tanto, si nosotros no decimos las cosas y no alertamos a la sociedad, que es la que tiene la responsabilidad de defender su sistema, prácticamente nosotros estamos dejándole la puerta abierta a esos comunistas para que hagan lo que ellos quieran hacer. Usted podrá decir lo que sea, pero en el sistema de información, en el sistema de lo que es la seguridad cibernética o lo que es la capacidad de infiltrar los sistemas, eso lo tenemos que estudiar a profundidad, porque hay empresas internacionales que se encargan de eso. Y si hemos visto los ejemplos, como en Venezuela y como en México, ahorita que han denunciado estos tipos de fraude, y lo mismo que ha sucedido en el hermano país de Nicaragua, ¿por qué nosotros vamos a pensar de que aquí a Honduras no, aquí vamos a hacer las cosas limpias? No. Entonces lo que tenemos que hacer es alertar a nuestro pueblo y además de eso buscar crear los mecanismos nacionales e internacionales para proteger este sistema.
y aún así, nosotros sabemos de que esta gente no está jugando y por lo tanto hay que poner los bloqueos que sean necesarios. Y aquí debemos estar nosotros ser claros, al pan pan y al vino vino. O estamos apoyando a lo que es la democracia y apoyando a nuestro pueblo, o estamos nosotros dejándole la salida a los de izquierda que realmente le han hecho daño al país y que están hundiendo al país y sembrando el odio, la división, la pobreza, la miseria, sembrando todo, están esa gente. Entonces nosotros no podemos venir aquí a querer decir, no, es que ellos van a ser buenos, no son buenos. Tenemos que decir la verdad, no están haciendo las cosas bien. Ese partido que tiene una cúpula, que está asesorada por 100 personas internacionales que están ahí en la presidencial, están con una estrategia que van a hacer todo lo necesario para quedarse en el poder, pero nosotros los que somos realmente demócratas y queremos la libertad y luchamos por la libertad, no nos debemos dejar. Por lo tanto, no hay que darles ninguna salida. Eso es lo que yo pienso. Yo sé que usted habla con una buena intención y lo habla desde el conocimiento dentro del Consejo Nacional Electoral, pero ese Consejo Nacional Electoral no se las sabe todas ni controla todo, porque hay otras variables que son las que decía el licenciado, que es la variable política de las cúpulas económicas y de poder del país y políticas, ¿verdad?, que son los que manipulan estas situaciones y que son los que están viendo si es que realmente le favorece más llevar el país a una dictadura tipo Venezuela o simplemente hacerse los locos y dejar que los demás, que estos de libre, hagan lo que quieran con Honduras. Entonces, contra eso es que debemos de luchar. Hay una causa. Si queremos vivir en libertad, si queremos vivir en democracia, si queremos generar un cambio positivo para Honduras, lo tenemos que hacer a través de la fuerza democrática y previniendo todo ese tipo de actividades ilícitas que se puedan hacer, y sobre todo en este caso que te habla, que es el sistema electoral, que es uno de los puntos claves que ellos buscan manipular de la forma más apropiada para poder hacerse del poder y camuflado bajo el principio de la democracia. Porque es un camuflaje el que ellos buscan, porque de su parte ellos no harían elecciones. Y ya lo está viendo usted, ¿verdad?, la persecución política, la forma como están empobreciendo al pueblo para volverlo dependiente del Estado, la manipulación económica, cómo manipulan a cierto grupo de políticos, de empresarios, cómo manipulan a cierto grupo de políticos, controlan, bien lo dijo el abogado, lo dijo el don Armando, manipulan a cierto grupo de políticos de otros partidos para poder lograr su objetivo primordial, que es quedarse en el poder para siempre y establecer una dictadura tipo Cuba y Venezuela. Y contra eso es que debemos de luchar y debemos estar claros, no cederles ningún espacio y mejor dudar que estar después lamentándonos, que pudimos haber esto y no lo hicimos. Hay que alertar para que se tomen las medidas prioritarias. Yo lo digo como un patriota y no lo estoy diciendo como un político porque no estoy participando, por lo menos en este momento no estoy participando en ninguna actividad política, sino que más estoy actuando como un patriota que quiere lo mejor para Honduras, que siento en mi corazón de que Honduras necesita a sus hondureños, necesita a la gente que quiera luchar por la misma patria, pues esa patria que Dios nos dio. Mire, yo voy a pedirle disculpas a ustedes en el sentido de que tal vez no me entendieron. Y no es un sueño. Usted lo acaba de decir, ellos tienen un plan estratégico que seguir. Y la pregunta mía, y por eso fue una propuesta que yo les hice, no fue lo ideal que yo sueño, sino una propuesta. Usted sabe que cuando usted conoce al enemigo, usted estudia los riesgos. Y sobre esos riesgos usted tiene que planificar. Y la pregunta es, si nosotros sabemos que ellos tienen ya un plan definido y que es maquiavélico, y todo el mundo lo sabe, ¿cuál es el plan nuestro como oposición para hacerle frente a esos riesgos? Y lo que les digo yo, que no, con el simple hecho, solo venirlo a decir aquí que nos van a hacer fraude, no estamos resolviendo el problema. Y a lo que los invité yo en mi intervención fue a que hiciéramos uso de las herramientas que la misma ley electoral nos da y de las otras que nos puede dar el sistema democrático de Honduras. Y por eso en mi primera intervención dije que para que en Honduras se diera algo ilegal, tenía que existir el acompañamiento de cualquiera de las otras fuerzas políticas, que se coludiera con ellos, porque por sí solo no lo pueden lograr, porque hay alguien de la oposición que tiene que reconocerlos como tal, que han ganado, porque no tiene ningún sentido. Entonces, la cosa es que nosotros que estamos en la oposición, si sabemos el riesgo que estamos corriendo, si sabemos que ellos tienen un plan, ¿cuál es nuestro plan? Y por lo que le dije yo, la ley electoral nos da herramientas. Sí, va a haber transmisión de resultados desde el centro de votación, que nos lo pueden alterar en el espacio por los algoritmos, perfecto. Pero ¿cómo vamos a contrarrestar eso? Con las actas que nos vengan físicas de las mesas electorales. ¿Y qué nos dice la ley electoral? En algunos tenemos que basar para decir que no hicieron fraude y ver hasta dónde podemos llegar para defender nuestra democracia. ¿Qué dice la ley electoral? Que van a prevalecer la mayoría
de las copias de las actas que coincidan con los datos de esa mesa electoral. Entonces, hay que conocer el sistema hondureño y en base a eso hay que plantearle soluciones a la amenaza que tenemos enfrente. Porque sí tenemos una amenaza, no lo podemos ignorar, pero tenemos que planificar cómo la vamos a contrarrestar. Usted anda haciendo su parte, invitando a la sociedad hondureña, porque si aquí logramos tener una alta votación, el fraude no ajusta, ya lo hemos analizado. Y nadie les podía reconocer su gobierno en ninguna parte del mundo si es un fraude descomunal. Si ya sabemos que solo vamos a ir a votar con 6 millones de ciudadanos debidamente inscritos. ¿Y cuál es la práctica electoral que hemos tenido nosotros? En primaria no pasan, y no han pasado de 1 millón, de 2,5 millones, que se divide entre Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, que, saca el último porcentaje ahí. Y yo insisto, bueno, yo coincido totalmente con el general Romero, que mire, el mundo, como dice una frase por ahí, está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Y la vida. Y en este caso, don Germán Lugo, pues está describiendo muy bien lo que dice la ley. Pero mire, a los políticos, y hablamos de todos en general, pero principalmente a esta gente que dicen que son de izquierda. Mire, usted habla con una de esta gente, usted tiene una reunión en este momento, y pueden llegar a 10 acuerdos, a 100 acuerdos, a 1000 acuerdos, y atravesada la puerta, no cumplen ninguno. Es más, ni piensan en cumplirlo, ni se acuerdan de lo que acordaron, no les importa. Don Germán es bueno, pero hay que poner los pies en la tierra. Estamos nosotros enfrentados a un fuerte enemigo, que es enemigo del Estado. Y que, como él mismo lo plantea, ¿verdad?, que la narcopolítica es algo que debemos eliminar de raíz en Honduras, pero eso se plantea con un cambio. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Pero todo plan tiene 3 elementos importantes. El primero es el propósito, la segunda es las maneras de hacerlo, y la tercera es la logística, ¿verdad?, donde tiene que ver también con el aspecto financiero. ¿Por qué usted debe de decir esto acá y tratar de cambiar la forma de pensar de los hondureños, esa indiferencia o ese silencio, como dice don Armando? Porque quienes tienen la plata en este momento, la plata del mismo Estado, son los que están en el gobierno. No le pida a otros que la plata, si no la tiene el gobierno. Y además de eso, el financiamiento que reciben del Foro de Sao Paulo. Y hay que recordar, ¿verdad?, que según información de inteligencia, el Foro de Sao Paulo también se nutre del dinero del cartel de los soles. Y lo hemos visto aquí en algunos videos, también dinero como ha financiado campañas, y ese dinero es proveniente del narcotráfico. Entonces, todas esas cosas tenemos que analizarlas y por eso es que hay que decirlas. Que nosotros sabemos que estamos enfrentados frente a un enemigo que tiene grandes ventajas, pero tiene desventajas, tiene vulnerabilidades, y esas vulnerabilidades son las que nosotros pacíficamente tenemos que explotar. Y es por eso que nosotros hacemos que a través del Ejército Ciudadano de Paz andamos por todo Honduras despertando a los hondureños para convencerlos de que dejen esa indiferencia, porque el país es de todos y es la obligación de todos los hondureños defenderla. Usted lo dice claramente, hay que defenderlo a los hondureños, pero para defender y enfrentar a un enemigo fuerte tenemos también que tener una oposición sumamente fuerte. Y eso es lo que debemos hacer. Aquí no se trata de colores políticos, Armando. Para defender el país no se trata que se le vamos a dejar esa defensa a un político por sí solo, porque sabemos que el político está desprestigiado, como usted bien lo plantea. Entonces, esta es una lucha de hondureños, de patriotas, que tenemos unas grandes amenazas, y que si nosotros queremos preservar la libertad y la justicia de los hondureños, tenemos que enfrentar esas amenazas y destruir las amenazas. Y la principal amenaza que tenemos es el hundimiento que nos quiere llevar el socialismo totalitario como Cuba y Venezuela. Esto va a ser difícil si llegamos a caer en esa trampa, va a ser difícil para los hondureños, porque usted bien lo plantea, aquí no tenemos otra forma de vivir, porque todavía nuestro país no ha sido explotado de la riqueza que tiene, que sí tiene riqueza, pero que no ha sido explotado, porque lo que han explotado ha sido más bien para beneficio de un grupo político que se siente bien como está y que no les importa el país. Entonces nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo grande como hondureños de levantar ese espíritu del patriota, de patriotismo, de amor a esta tierra que nos vio nacer, para que podamos defender y enfrentar a este enemigo. Es el enemigo que tiene la capacidad de manipular la pobreza, porque no les consigue un trabajo a la gente pobre, no les da una opción ni los capacita para que sean más productivos, sino que lo está tratando de mantener bajo su control.
y al mismo tiempo la gente no se da cuenta que los impuestos que nos sacan cuando va a comprar la Coca-Cola a la pulpería, o cuando va a comprar el churro, o cuando va a comprar la manteca, los huevos, esos impuestos son los mismos impuestos que utilizan para manipularlo a ellos. O sea, que no es dinero de la bolsa de ellos, sino que es dinero de nosotros mismos, de los impuestos, el que utilizan. Y con estas medidas que han tomado económicas en este momento, el pueblo está más empobrecido. Si los únicos que van a estar bien son ellos, porque manejan el dinero del Estado, de ese grupo que le llamamos el familión, que es la nueva élite. Y además, muchos dicen que también manejan caletas de dólares que tienen escondidas. No lo digo yo, lo dicen sistemas de información, que tienen caletas de ese dinero que le han agarrado al narcotráfico, pues no lo han utilizado todo, dicen, para las campañas políticas, sino que muchos lo tienen escondido. Entonces, eso es delicado lo que le está pasando a Honduras. Y bajo ese principio de delicadeza que tiene el país, es que debemos invitar a todos los patriotas, a todos los que amamos esta tierra y que queremos lo mejor para nuestro país, a que nos sumemos. Por eso es que yo sigo insistiendo y miro cómo los costarricenses dicen con tanto orgullo, o Costa Rica para los costarricenses, y porque los hondureños no podemos decir Honduras para los hondureños con orgullo, y levantarnos y no dejarnos que nos sigan manipulando, enemigos de la patria, abusivos, de esa gente que realmente no les importa Honduras sino que su propio bienestar, y no tienen ni vergüenza tan siquiera de asistir a los medios de comunicación a defender a los narcotraficantes que realmente llegaron al poder con dinero sucio. Eso es increíble lo que le está sucediendo a Honduras, y por eso es que tenemos que luchar y no darles ningún espacio. Y como dije, aquí no deben haber medias tintas. Aquí los hondureños, indistintamente los colores, las ideologías, los credos, debemos estar en contra de aquelos que le están haciendo daño a Honduras. Son enemigos de la patria, y si son enemigos de la patria tenemos que verlos como tales. Y ese es el llamado para todos, y al soberano, al pueblo. Y les aseguro que hasta las mismas instituciones que tienen la responsabilidad de defender la soberanía están viendo el comportamiento y la actitud del pueblo. Si el pueblo no se moviliza a defender lo que le pertenece, seguro que, como dice aquí el dicho, el que no defiende lo que tiene no merece tener. Ese es el punto de vista que tenemos que tener siempre presente, y tratar de motivar e inspirar a nuestra población. Por eso, no es la misma palabra, te dice que con las mismas palabras que se creó el mundo, pues con las mismas palabras que tenemos nosotros que hacer llegar estos mensajes para que el pueblo empiece a despertar. Bueno, pero ahora mire, ponen de jefa de los militares a la candidata de Libre. ¿Qué le parece? O sea, ¿quién se atreve a hacer eso? Y ahora si la gente no ve, pues, una gente sigue confiando en que se van a respetar la ley electoral. Si se paga la Constitución por donde quieran, no llama ley electoral, ¿verdad? Entonces, y ahora no, le dan poderes unímonos a Richie para que haga compras directas. ¿Y sabe qué dice Richie? Tenemos el tuit ahí, compañeros, un tuit que manda ahí, enojada porque le han estado criticando por las compras directas. Y vea que dice ahora, dice que hacer la cárcel allá en el cine es emergencia. Que comprar radares es emergencia. Que comprar repuestos para los aviones es emergencia. Yo digo, mire, esa cárcel en inglés del cine fuera emergencia, ¿sabe cómo? Si aquí, por ejemplo, se hubiera dado una tragedia y estuvieran inundados, por ejemplo, los centros penales, ¿verdad? Pues, bueno, están bien las compras directas. Son legales, dice Richie Moncada, y necesarias, dice, es que queremos que lo pongan para que no crean que estamos inventando, por lo que dice Richie. Mire que dice ahí, las compras directas son legales y necesarias para la seguridad, dice, del pueblo, y siempre como el pueblo, ¿no? Porque se le ponen de paro al pobre pueblo, ¿no? Sí. Dice ahí, construcción, dice, del centro de reclusión de emergencia, dice, la cárcel allá en Islas del Cisne, ¿va? Radares, sistema de comunicación, cámaras hiperbáricas, reparación de aeronaves y pisten, gracias a Dios, dice. El traidor está descalificado. Imagínese usted qué clase de defensa la que hace, ¿verdad? Hasta una cárcel, una pista, gracias a Dios, en la Mosquitia, es de emergencia, yo no sabía que había ahí que construir una pista en la Mosquitia. Y los narcos tienen un montón de pistas ahí que le pidan prestado ahí, hombre. Ahora, ve usted lo que publica Beatriz Valle. Lo que publicó Beatriz Valle, el último que enviamos ahí de Beatriz Valle. Para que vean que no somos nosotros los que decimos esto. Mire, es una diputada de Libre, bueno, que ahora es del Partido Liberal, que no hace mucho pues era de la gente más cercana del expresidente Zelaya. Y ya todo el mundo conoce los problemas que han habido. Ella se fue con Jorge Cálix y mire, ¿qué dice Beatriz Valle? Me impresiona, dice, tanto el hecho de que las Fuerzas Armadas en menos de 3 años pasaron de ser golpistas, dice, facilitadoras del narcotráfico, represoras y demás, a ser heroicas, pues entre comillas, demócratas, dignas, patrióticas, dice, es la transformación, dice, más rápida de la historia de Honduras. ¿Qué le parece? Es que es lo que decían ellos, pues, ¿sí? Es lo que decían las Fuerzas Armadas. Y por eso que les digo yo a las Fuerzas Armadas que no caigan en la trampa. Esos de izquierda tienen una estrategia y están queriendo manipular la verdad, ¿verdad? Porque han sido enemigos de la institución por la que las ha parado durante todos estos años, que han venido incendiando, que han venido saqueando negocios, asesinando personas. Ellos asesinaron a Álvarez Martínez, asesinaron a Isobel y después le echan a los demás. O sea que esa gente no son buenas personas.
Por lo tanto, si no son buenas personas, nosotros tenemos que pararlo. Y apareció el expediente de Isobel. No, si se lo desaparecieron ellos mismos. Que por estoy diciendo, es que ellos son hábiles y pelean contra el imperio y se sientan con el imperio. Ahí salió diciendo Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad?, que ahora han revivido una organización contra los golpistas y contra el imperialismo y acaba de estar sentado con el imperio. Imagínense qué hipocresía, es lo que uno debe ver y también decir, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene miedo. Bueno, hay que tenerles miedo. ¿Y miedo por qué? Si creo que son marcianos, no, son hondureños y malos hondureños. Muchas gracias, don Germán Lobo. Bueno, para mí ha sido un placer compartir aquí con el general Romeo Vázquez Velázquez, igual, y gracias por la invitación. Y solo hacerle un llamado a la oposición, que hay que organizarnos y ver todos los riesgos que tenemos de cara a las próximas elecciones y ir planificando cómo contrarrestar estos riesgos. Que no nos podemos quedar con los brazos cruzados, solo lamentándonos o aduciendo que vamos a tener algún tipo de mal manejo de las elecciones primarias y generales. Perfecto, muchísimas gracias, general. Tenemos una gran amenaza, pueblo hondureño, y tenemos que enfrentarla con determinación y valentía, que es la amenaza del socialismo o comunismo totalitario que nos quiere llevar a una dictadura tipo Venezuela y Nicaragua, y tipo Cuba, asociada con el crimen organizado, porque lo hemos visto en los narcovideos, y también asociada con los altos niveles de corrupción que se están llevando a cabo en el país en este momento. Esa amenaza tenemos que enfrentarla, compatriotas, y para eso tenemos que unirnos todos, indistintamente los colores o las ideologías políticas. Aquí les vengo a hablar yo en nombre del Ejército Ciudadano de Paz como un patriota más, que me formaron para defender mi patria y estar dispuesto al máximo de los sacrificios en defensa de los más sagrados intereses de la nación. ¿Tenemos la oportunidad de derrotarlos? Sí, tenemos la oportunidad de derrotarlos el próximo año, pero tenemos que unir a toda la familia hondureña. Fuerzas democráticas, unámonos en un solo cuerpo en defensa de Honduras.